Bien, buenos días a todo el mundo y bueno, una vez más en nombre de la Federación de FEPA, pues gracias por vuestra asistencia. Damos paso ya directamente a la ponencia inaugural, la cual pues hemos querido destinarla hacia analizar la perspectiva comunitaria que tiene el trabajo que realizamos con los jóvenes extutelados. Para ello contamos con la presencia de Marco Marchioni, ¿no? Que bueno, es difícil de presentar porque yo creo que la gran mayoría ya lo conocemos y bastante, ¿no? Yo lo que sí que quiero subrayar primero es agradecerte, Marco, todas las facilidades que has dado desde el principio que te hicimos esta propuesta, la ilusión que transmitiste y tu deseo de compartir este momento con nosotros, ¿no? Pues eso un poquito de entrada, ¿no? Luego, respecto a Marco, bueno, pues una breve reseña biográfica. Él es trabajador investigador social y, bueno, hoy por hoy es un auténtico icono del desarrollo comunitario, ¿no? Marco es una persona que me atrevo a decir, ¿no?, que huye de los modelos preestablecidos de intervención en todas sus participaciones, ¿no?, en cuanto a intervención comunitaria, y se centra más en hipótesis, ¿no?, hipótesis que han de ser contrastadas, con lo cual ya de por sí es una persona que nos invita a reflexionar continuamente, a no dar nada por hecho y a darle vueltas a todas las cosas, ¿no? Y que también creo que pones mucho en valor el tema de que nosotros somos los protagonistas, los jóvenes son los protagonistas, el protagonismo está en las bases, ¿no? Casi siempre, ¿no?, cuando en muchas ocasiones pues el protagonismo lo centramos en sitios que no son los adecuados, ¿no? Su trayectoria también como investigador es muy extensa, tiene más de 70 publicaciones desde la primera, ¿no?, que data del año 63 hasta algunas últimas ya de este mismo año en colaboración con Luz Marín, ¿no? Quiero resaltar simplemente tres rasgos de su trayectoria también, porque entre el año 65 y 67 dirigió el proyecto de desarrollo comarcal en Vélez, Málaga, que está considerado en España el primer proyecto de desarrollo comunitario que se hizo, ¿no? Fue un proyecto pionero, ¿no?, que abrió muchas puertas de cara a los posteriores que se hicieron. Desde el año 2012, Marco participa como docente y experto de planes y procesos comunitarios en el proyecto europeo RELETRAN, ¿no?, que es la Red Latinoamericana-Europea del Trabajo Comunitario Transnacional. Y también desde el año 2010 es asesor general del ICI, Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, financiado por Caixa, que se encuentra ahora mismo en desarrollo en 40 territorios, uno de los cuales me implica y me ha permitido pues conocer también personalmente a Marco, pues porque es también nuestro asesor en Aragón del proyecto ICI. Dicho esto, pues le dejo ya la palabra. Aquí yo creo que vamos a estar en buena compañía con una persona que viene de Italia, que reside en Canarias, que nos visita mucho por Aragón y ahora pues nos va a hablar desde Madrid, ¿no? Pues Marco, todo tuyo. No veo la persona que están aquí. ¿Podemos disminuir esto, por favor? ¿No? No, que bajar esto y aumentar eso. Gracias. Sí, dar más luz a lo que es el auditorio. Sí, que si no hablar así en la oscuridad. Bueno, buenos días. La primera cuestión es que los compañeros aquí han metido 2 horas para mí, que es una auténtica barbaridad, es mortal. Y es la única posibilidad es que tengamos un diálogo amplio después, por favor, porque si yo no pienso hablar 2 horas, es una barbaridad. Como además utilizaré mi método preferido, que es el de la provocación, espero que provoquen y que ustedes reaccionen y así llenamos las 2 horas. Que además han sido puntualísimos, han sido fenomenal. Así que el segundo elemento, querida compañera y querido compañero, es que le voy a decir muy claramente. Yo casi no sé nada de lo que ustedes hacen. Sé muy poco.
de lo que hacen. Ya me gustaría saber mucho más porque, por ejemplo, me encuentro en una coyuntura que mi hija se encuentra ha adoptado un hijo que ha vivido toda su vida en casa de acogida y que va a cumplir 18 años en febrero. Así que estoy de lleno implicado a nivel personal. Y dedico esta charla a este chico, que se llama Iván, y a mi hija, que ahora es madre soltera y que está viviendo toda esta situación. No es un niño que ha tenido problemas de orden judicial, pero está en el mismo tema que ustedes están trabajando. Pero más allá de esto, yo sé muy poco. Pero creo que sé algo. ¿Ustedes oyen bien? Creo que sé algo que podría ser resumido así. He visto mucha gente trabajar muy bien en un campo específico y he visto mucha gente que trabajando muy bien en un campo específico se ha visto frustrado, ha llegado un momento que ha sentido que su trabajo era fundamental, pero insuficiente. Y mi aportación va a ser sobre esto insuficiente, porque sobre lo otro no sé nada. Si le parece útil, seguimos, y si no, nos vamos y tenemos 2 horas libres, que también está muy bien. Desde muchos años estoy viendo, estamos verificando y continuamente estamos verificando una serie de cuestiones. Pero antes de seguir con esto, perdone, yo no sé leer, pero no sé leer en una ponencia. Tengo mis apuntes, me he preparado, pero luego soy incapaz de mirarlo, así que no sé lo que voy a decir. Pero sí, a los amigos que me han invitado le pasaré 2 pequeñas cosas escritas para que puedan mandarlo a los participantes para integrar un poquito de manera más sistemática las cosas que diré aquí de manera... ¿Sí? ¿Me parece bien? Sí. Antes de entrar en desarrollo de esto, quiero decirle con toda... Como soy mayor, bastante mayor, solo me dedico ahora a hacer política. No milito en ningún partido, milito en la política pura. Y creo que el tiempo es tan importante eso ahora, que la técnica, los elementos que son muy importantes, pero vienen después. Y que ahora es el momento de la política. Y política con la P mayúscula, no sé, que no la identifiquen con un partido, pero sí con la necesidad de ir a la esencia de las cosas, del por qué, para qué hacemos las cosas y qué finalidades reales perseguimos. Entonces, lo siento que el compañero del ministerio se ha ido, pero le hubiera dicho, ¿no? Que seguramente estas leyes me parecen fenomenales. Pero el problema no está en las leyes que se hacen, sino en cómo se aplican. Chica, España tiene una de las leyes más avanzadas del mundo en salud. Bueno, en sanidad y salud. Tiene una ley fantástica. Los gobernantes entonces prácticamente la copiaron de lo más avanzado que había en la OMS, es decir, que tampoco era un gran producto local. Sí, pero lo asumieron. Bueno, en este momento estamos registrando que el sistema universal de salud es insostenible. Ya en muchos sitios ha derivado hacia la privatización y no hablo de los recortes es lo de menos. Es que la ley, una parte importante de la ley jamás se ha aplicado. Todo lo que es salud comunitaria, prevención, educación para la salud,
en la cartera de servicios de los equipos de atención primaria no existe. Existe la ley, pero no existe la cartera de servicios. Así que el tema no es tener grandes leyes bonitas, avanzadas, ¿sabes? Sino cómo la aplicamos. Cómo de verdad hacemos que aquellas finalidades que ponemos en la ley, nos organizamos para que podamos perseguir realmente estos fines. Y aquí viene el gran tema, que yo lo denuncio. Es decir, tenemos leyes incluso muy positivas y buenas, pero la articulación, la estructuración, la manera como lo hemos llevado a estas leyes en el territorio, que es donde cuenta, donde al final vive la gente, ¿no? Y donde al final hacemos las cuentas finales, hay toda una serie de obstáculos, impedimentos y dificultades o incapacidades y voluntad política de que una parte de las finalidades se persiguen y otra parte no se persiguen. De verdad, no era esto en contra del compañero, para nada, simplemente una constatación muy seria. La ley de servicios sociales, señores, si leemos la ley de servicios sociales, es una ley bastante buena, las leyes, digamos, pero han traicionado un elemento fundamental, que los servicios sociales no son para los pobres, los servicios sociales son para toda la comunidad. Sin embargo, esta parte no se ha aplicado y la aplicación concreta de la ley es asistencialismo. Mejor hecho en algunos sitios, pero fundamentalmente atención individualizada, que cuando llegan los recortes, como hemos pasado todo el trabajo en el tema de dar prestaciones, cuando recortamos las prestaciones nos quedamos. ¿Seguimos o nos vamos? Así que el tema, entonces, me ha gustado mucho que ustedes hablan, a mí no me gusta mucho emancipación, me gusta mucho la ley. ¿Por qué no decimos autonomía? Me parece que, para mí, cuando yo fui a la Escuela de Trabajo Social en Roma, que era entonces una escuela privada, porque no existía la profesión, y era una escuela privada muy avanzada, promovida por una serie de personas muy diversas. Naturalmente, lo que nos inscribimos en la escuela pensábamos que teníamos una mentalidad pequeño burguesa y pensábamos que la asistencia social era ayudar a los pobres. Y mi maestra, que siempre cito, Ángela, estábamos sentados, porque no había aula, estábamos sentados alrededor de mesa, el docente con nosotros en la mesa, otro mundo respecto a la universidad, nos dijo, no, el trabajo social, la asistencia social, el trabajo social no es ayudar a los pobres, es contribuir a que toda persona, individualmente o colectivamente considerada, la persona, adquieran su propia autonomía. Y el trabajo social consiste en ayudar a eliminar obstáculos, aportar recursos, elementos que permitan a la persona realizar su proceso de autonomía. Y yo creo que este es un concepto que se ha perdido completamente en la niebla de las políticas oficiales, se ha perdido y se ha convertido en la adquisición de prestaciones. Y cuando vienen los recortes, viene el drama. No, el drama venía antes de los recortes. Y lo quiero decir con toda claridad. A mí me parece muy bien la protesta, reivindicaciones, la lucha contra los recortes, pero a esto teníamos que haberlo hecho bastante antes de los recortes. Y personalmente no he vivido ninguna huelga de los trabajadores sociales de España, una sola huelga, para reivindicar el concepto de autonomía en contra de las prestaciones. Así, como dato político, ¿no? Tengo otro dato político muy interesante. Si la mitad de lo que ha dicho el amigo Ricardo, ¿no? Si la mitad de lo que ha dicho es cierto, parece ser que se me considera una persona que algo sabe de trabajo comunitario. ¿Quieren un dato político muy interesante de reflexión? Jamás el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales me ha invitado a un congreso. Llevo 30 años viviendo en España. Jamás me han invitado a un congreso. Como soy viejo, ya paso por ese paso.
se lo aseguro, pasa, no es un tema de protagonismo, es un dato político, ¿o no? Un dato claramente. La dimensión comunitaria no se ha tenido en cuenta en ninguno de los ámbitos de las políticas sociales. La gran desaparecida es la comunidad. Y también ha habido mucha gente que con mucha buena voluntad ha asumido el peso comunitario encima de un trabajo específico, llegando a la muerte física o... Sí, claro. Pues ha tenido que asumir, además del trabajo con los jóvenes, que requiere una enorme capacidad de asertividad y de resiliencia, además de esto, que tiene que cargar con enorme, además son trabajos que requieren un gran nivel de emotividad y de implicación personal, a pesar de toda la profesionalización que ustedes quieren. ¿Voy bien? Ustedes levantaron una pancarta de vez en cuando, no sé. A pesar de eso, que requiere todo eso, encima tiene que ir a ver que la comunidad allí fuera sea un mínimo hospitalaria, ¿no? Y sin embargo, si plantea eso en su propuesta de trabajo, dice, no, esto no es tu trabajo, si lo quiere hacer voluntarísticamente. ¿Y cuántos médicos, enfermeros y médicas, cuántas médicas han querido salir de la consulta y hacer algo? Le ha dicho que no era su trabajo, que ella es la consulta. 50 visitas individuales. Y si iban fuera, que fuera del horario de trabajo y por supuesto no retribuido. Esto ha pasado así. Y cuando los sanitarios, hace unos cuantos años, han hecho por una vez una huelga, un paro, era un paro que no sé bien la diferencia, pero un paro que no era gremialístico y que era un paro para reivindicar los 5 minutos del trabajo suyo en la consulta, no, nosotros no hemos ido a solidarizarnos con ellos, ¿sabe? Lo hemos dejado solo. Y encima, como la gente no la han trabajado, nunca se relacionan con la gente, que la gente no sabía, ¿me entiendes? La ciudadanía tampoco entendía qué coño hacían estos médicos allí pidiendo 5 minutos. ¿5 minutos para qué? No sabían el para qué. Así que, queridos compañeros, ahora viene la crisis y todos lamentamos y hemos perdido de vista cuáles son los intereses comunes y generales y no los intereses particulares que han prevalecido a lo largo de todo este tiempo. Y yo creo que el tema de la infancia y de la adolescencia es una prioridad de interés general y por eso estoy aquí. No, está claro, estoy aquí por eso. Sin eso, mi participación aquí no tiene ningún sentido, porque es verdad que no sé nada del trabajo que hacen ustedes. Bueno, algo sé. Y entonces, antes de pasar a la parte más, digamos, propositiva, la hipótesis de trabajo, yo tengo que hacer una reflexión más sistemática. Las comunidades locales donde vivimos o donde trabajamos han sido asumidas como territorios de intervención desde arriba para abajo. Han sido asumidas de arriba para abajo y de manera sectorial y cada vez más sectorializada, cada vez más específico. Entonces hay un tema bellísimo que está muy claro, que necesitamos profundizar en lo específico, por supuesto. Más sabemos y más tenemos elementos para poder afrontar temáticas, problemáticas, demandas, de manera más científica, es un gran avance. Pero si profundizamos en lo específico y perdemos de vista lo que rodea lo específico, al final esto nos aleja cada vez más de los demás. Más profundizamos en lo específico y más perdemos de vista lo que rodea lo específico. Así que mi hipótesis no es de decir lo comunitario como alternativo
de lo asistencial o de lo específico. No, para nada. Simplemente lo comunitario como integración de lo que existe en lo específico. Es que sin esta integración, lo específico corre riesgo de sectorializarse y de perder su resultado positivo. Todo esto pasa, queridos compañeros, ¿voy bien? Todo esto, mi amigo Enrique me va a perdonar, porque seguro que me lo ha oído. Todo esto tiene su base científica en un chiste estúpido, que me contaron cuando tenía 13 años, 14, no sé, que no sé por qué se me ha quedado en la cabeza. Es un chiste muy estúpido, pero que tiene una gran, creo, sabiduría. ¿Se lo cuento? Cuando era chico me contaron un chiste que era un hombre, un señor, que de golpe se volvía loco. Hablo con la terminología del chiste de cuando yo tenía 14 años. Y lo encerraban en el manicomio. El señor quería ser un grano de trigo, no serían, por favor, que es una estupidez total, grano de trigo. Y tenía miedo que las gallinas y los pájaros se lo comieran, comieran. Entonces lo encerraron en el manicomio, y el manicomio era camisa de fuerza y poco más. Y al cabo de un tiempo el psiquiatra lo despedía porque el señor estaba saneado, cuerdo, y ya sabía que no era un grano de trigo. Este mismo chiste lo cuento hoy en un contexto muy modificado. Le pasa lo mismo a un señor, pero no lo encierran en el manicomio. No, lo llevan, se va a la unidad de salud mental, que tiene hilo musical, conserje con máster en relaciones públicas, sí, claro, para atender, y trabajo multi e interdisciplinar, psiquiatra, psicóloga, trabajadora social, ¿no? Un avance, pero le pasa lo mismo, le atienden y le despiden a una semana, 2 meses que está cuerdo y se va. Pero al poco tiempo, en las dos situaciones, el señor Pepe vuelve al manicomio, a la unidad de salud mental, y le dice al psiquiatra, usted, el psiquiatra le dice, ¿tú qué hace, señor Pepe? Usted está bien, ¿no? Usted sabe que no es. Digo, sí, yo lo sé, ustedes han hecho un trabajo inter y multi fantástico. Estoy muy bien, pero tengo un problema. ¿Qué problema tiene, señor Pepe? Tengo un problema que yo sé que no soy un grano de trigo, pero las gallinas allí fuera no lo saben. Es verdad, no me lo he inventado, es un chiste de mi infancia. Pero cuando en 1970, siendo yo secretario general de una secretario nacional de una organización de voluntariado, antimilitarista, pacifista, que se llama Servizio Civile Internazionale, la sección italiana, y vino Franco Basaglia, que era el director del Hospital Psiquiátrico de Trieste, donde empezó toda la corriente psiquiátrica que se llama antipsiquiatría y que fue la corriente que llevó al cierre de los hospitales, tanto en Italia como en España, en los años 80. Y Franco Basaglia venía a buscar una voluntaria, un voluntario, que hicieran el trabajo comunitario, porque los psiquiatras estaban haciendo una revisión de los métodos y de la condición interna como institución total, es decir, la institución que impide la posibilidad a la persona de conseguir su proceso emancipatorio o de autonomía, y buscaban quién podía trabajar con la comunidad para que cuando los locos salieran del manicomio, se encontraran, además del piso tutelado, se encontraran con una comunidad resiliente, asertiva, que contribuyera a demostrar que la salud mental
necesitaba un trabajo comunitario, unas relaciones sociales que permitieran que el trabajo de los psiquiatras pudiera tener este complemento absolutamente fundamental. En Italia hay un dato impresionante. Donde la reforma psiquiátrica consiguió resultados en las regiones donde la comunidad externa, donde los locos se iban a ser recibidos, las comunidades eran comunidades receptivas. Es un dato impresionante. Y en el sur de Italia, ¿qué han hecho los listillos? Han cerrado el manicomio y han pagado una clínica privada donde encerrar los locos. ¿Sabe qué maravilla, no? Sí, porque siempre hay listos, ¿no? En esto, además privatizando, por supuesto, pero así no hay ningún tipo de control. Así que yo digo, mi hipótesis es que el trabajo de ustedes es fundamental, pero si no trabajamos con la comunidad, muchos de los esfuerzos que se realizan con las personas corren el riesgo que estos esfuerzos no produzcan todos los resultados positivos. Y entonces el drama es, ¿quién trabaja con la gallina? Del trabajo comunitario se ha visto muchas veces con dos vertientes muy equivocadas, pero históricamente, ahora no vamos aquí a hacer el trabajo comunitario se ha visto como alternativo. Y el modelo latinoamericano ha hecho mucho daño. Claro, porque en el modelo latinoamericano, el modelo comunitario, el desarrollo comunitario que tú me atribuías, que en parte soy responsable, es que siendo la comunidad, siendo los estados latinoamericanos, estados autoritarios, cuando no dictatoriales, cuando no de militares, cuando no de paramilitares, ¿me siguen o qué? Sí, claro que la comunidad se veía como absolutamente alternativa a eso. Pero este modelo trasplantado a España, chicos, y a otras partes, ha tenido un problema muy serio, que todo lo comunitario se ha visto como alternativo y no como integrativo de la democracia, como un elemento de avance de la democracia participativa respecto a la democracia formal puramente representativa. Y en esto estamos hoy, porque todos los partidos que han ganado las elecciones están hablando muchísimo de participación, pero no tienen ni puta idea de cómo organizarlo. Bueno, puta idea no se puede decir, lo retiro, perdón. Y sí, y nosotros planteamos una hipótesis que no es alternativa, sino que es integrativa. Y esta hipótesis requiere la participación no de la ciudadanía. Esta es la otra cosa. Siempre que hablan de la ciudadanía. Pero señores, a ver si las administraciones también participan. Y a ver si los recursos técnicos que trabajamos en un territorio también participamos. ¿Solamente la ciudadanía la que tiene que participar? ¿O lo que tenemos que plantear una nueva manera de gobernar y administrar lo público? Yo personalmente hoy en día incluyo en lo público lo privado. Y ya creo que hay que trabajar cada vez más con lo privado. Lo privado como ustedes, como la entidad privada. Aunque personalmente tengo mucha crítica que hacerle, perdonar, mucho, porque no me quiero desprender, esto lo decimos en el debate. Nosotros planteamos una hipótesis que implica una nueva manera de ser de tres protagonistas, no solo de la ciudadanía. Hablamos de la necesidad de que las administraciones públicas y la privada no pueden aterrizar en un territorio, cada una con su proyecto, ignorando la autonomía política municipal, muchísimas veces ni siquiera se tiene en cuenta, haciendo una confusión tremenda entre lo que es la responsabilidad política del ayuntamiento como célula fundamental del Estado y sus competencias. Se ha hecho una distorsión profunda, por ejemplo, decir que en sanidad, en salud, el ayuntamiento no tiene competencia. No tendrá competencia, tiene poca, pero tiene mucha responsabilidad de salud comunitaria, por ejemplo, ¿no? Sin tener competencia específica, pero que tiene mucho que ver con eso.
Se ha confundido el papel del ayuntamiento limitándolo a su competencia en vez de ver la responsabilidad política. ¿Por qué del ayuntamiento? Porque el ayuntamiento es la célula fundamental para la participación de la ciudadanía. Porque yo voy bien. Yo puedo ser miembro de Amnesty International, de Médicos Sin Fronteras, es decir, pero donde no participo es donde vivo. Sí, participo en la aldea global, pero si quiero participar, chico, no hay manera, ¿sabes? Porque no hay ningún canal, ninguna forma en el territorio donde vivo, donde yo pueda, como ciudadano, participar en mejorar lo que me rodea, aparte de mejorar la vida del mundo en los planetas. No, donde vivo no tengo canales, ni fórmulas, ni posibilidades, porque el viejo reglamento de participación está muerto, obsoleto, muerto de risa, obsoleto, totalmente inútil, y los intentos que hay son muy pobres, ¿me entiendes? Bueno, estamos en eso ahora. Así que lo primero que tienen que empezar a participar, y se lo digo a los representantes del ministerio, es que las administraciones tienen que integrarse, relacionar los sectores con una visión global que tenga que ver con ese territorio. Que las leyes generales están muy bien, pero la aplicación luego se realiza en un territorio, y todo territorio es municipio. No hay territorio sin municipio. Y si hay municipio, hay gobierno local. Así que un elemento clave, por ejemplo, del proyecto ISI, que aprovecho para decir que personalmente estoy muy agradecido a la Caixa, se ha ido el director, ya se lo diré, pero muy agradecido porque la Caixa ha asumido un riesgo que lamentablemente no ha venido del sector público. De implementar 40 proyectos en 40 territorios del Estado con una finalidad exclusivamente pública, la organización autónoma de las comunidades locales para mejorarse a sí mismas y contribuir a que los procesos dicotómicos no se profundicen. Y esto empieza por el tema de la infancia, evidentemente, y de la juventud. Pero de esto hablaré luego. Lo que estamos planteando es que las administraciones tienen que hacer leyes maravillosas, tienen que hacer lo mejor posible en las leyes, pero luego tienen que facilitar que estas leyes se puedan aplicar en el territorio teniendo en cuenta 3 elementos. La responsabilidad política del ayuntamiento, política, de ser responsable de las condiciones de vida de la población, de tener una visión global de su realidad. Segundo, que cuente con los demás sectores y que permitan elementos transversales, de relación. Y tercero, que cuenten también con los recursos que están en el territorio y con la ciudadanía del territorio. Así que, para hablar de participación, empezamos a decir que tenemos que hablar a las administraciones que participen de otra manera, y que no invadan, con la buena voluntad, pero que no invadan el territorio, con proyectos maravillosos, que no se relacionan con todo este contexto, y cada uno va a lo suyo, y estamos... El último ejemplo de esto, y esto lo digo para que se tranquilicen, que no es un tema contra el partido de gobierno ahora, yo pienso que la última barbaridad en este ámbito ha sido la ley de dependencia. Ha sido una auténtica barbaridad. La ley de dependencia ha excluido a la gente dentro de las casas, porque no tiene un enfoque comunitario. Y sin el enfoque comunitario, al final estamos excluyendo a la persona que atiende a la dependiente en una relación endogámica e interna que no tiene ningún aporte externo, porque no se ha trabajado lo que está fuera de la casa. ¿Vale? Pero además el drama político es que fue una ley que creó un nuevo sector. En vez de fortalecer la resiliencia, la colaboración entre los sectores que ya existían
y aportar recursos a estos sectores para poder integrar las dependencias dentro de sus finalidades, no, ha creado otro sector, con lo cual otro sector que interviene en el territorio y que fragmenta la comunidad. Pero aparte de la integración de las diferentes administraciones, que es fundamental, la dimensión comunitaria tiene que por fin tener una atención en todas las leyes, para que el trabajo que se haga en este ámbito no sea voluntariado de los profesionales, sea parte de la cartera de servicios. Y este es un tema absolutamente clave. En el tema de la salud, absolutamente el elemento que va a ser sostenible el sistema sanitario, sin el cual todas las demandas se atienden a nivel individual, y es imposible, hoy en día es imposible con la perspectiva de vida que tenemos, con el envejecimiento, que me alegro mucho, oye, que tengo 78 y me dan una perspectiva de muchos años más, fantástico. Pero yo voy a costar un dinero, me siguen y me tienen que ayudar a hacerme yo mismo, ser más autónomo y no depender, como ahora, exclusivamente de los fármacos, ¿me entiendes? Y de los análisis de laboratorio, ¿o no? Y el segundo elemento es que tenemos que pensar que en el territorio tiene que haber relaciones colaborativas. Yo no hablo de coordinación, hace muchos años que no hablo de que coordinación es una palabra espantosa, que asusta a mucha gente y que además entramos en una logia de protagonismo, quién coordina a quién, es muy peligrosa, quién es lo más importante, quién va a coordinar. Pero sí hablamos de una necesidad absoluta de que en un territorio determinado todos los recursos que actúan en este territorio se relacionen, que conozcan el trabajo de los demás, que busquen sinergia, no que se les obligue, que busquen sinergia y que entre todos asumamos prioridades compartidas a las que todos contribuimos, aunque de diferente manera o con diferentes implicaciones, evidentemente. Desde muchos años hemos comprendido que esto, ¿voy bien o qué? No duerman, allá arriba ustedes se alejan, pero que hemos comprendido que esto no es posible sin un diagnóstico comunitario. Es absolutamente fundamental que si queremos que una comunidad contribuya a la integración de los jóvenes, tutelados y extutelados, la comunidad tendrá que comprender que esta es una prioridad, una necesidad que mucha gente comparte, que no es un tema solo de los jóvenes. Tenemos que demostrar que los jóvenes tutelados o extutelados, los jóvenes en general, si viven en una comunidad resiliente, colaborativa, integradora, no van a consumir drogas, no van a ser elementos que requieren esfuerzo, y si no lo demostramos esto, seguiremos con intervenciones sectorializadas, con lo que hemos dicho. Y esto no se puede hacer si los recursos que trabajan en una comunidad no se relacionan. Si cada uno dice, este es mi tema, no te metas en lo mío y yo no me meto en lo tuyo, con esto solo estamos profundizando muros, barreras, creamos dificultades añadidas, todo cuesta un esfuerzo extraordinario. Así que lo que planteamos, y podemos demostrarlo ya gracias al proyecto ISI y también a otro proyecto que hicimos antes del ISI, de que un tiempo fundamental del trabajo de los recursos públicos y privados, que trabajen en un mismo territorio, que se relacionan con la ciudadanía, la población de este territorio, tiene que tener un tiempo dedicado a sus relaciones, a construir relaciones de colaboración, no de coordinación, pero sí de colaboración. Y que en este territorio tendrá que haber un diagnóstico comunitario, que no es la suma de los diagnósticos sectoriales, sino asumir prioridades de interés general cuya respuesta positiva a esta necesidad repercuten positivamente en todos los sectores sociales de vida de la comunidad, en el tema de la desigualdad, en el tema de la dicotomización social, en el tema fundamental, voy bien,
es que estoy empeñado en demostrar que el tema de la infancia y de la juventud es un tema absolutamente comunitario, que no es un tema de los afectados directamente por este tema. Es que una comunidad que no se convierte en un elemento ayúdame Ignacio, Ignacio, ¿cómo es? Resiliente, gracias, es un lío, me hago. Si la comunidad no es un factor resiliente, muy poco podemos hacer con la ayuda individualizada. Y el tercer elemento, evidentemente, es que no podemos hacer eso, como demuestra la experiencia de Trieste de 1970, si las gallinas no ven la importancia de eso. Pero ¿quién trabaja con la gallina? Así que cuando la Caixa vino a plantearme Marco si quería colaborar, yo puse, digamos, para entendernos, 3 condiciones. Una, digo, ¿la finalidad cuál es? La finalidad del proyecto es contribuir a que las comunidades sean más autónomas, más capaces de enfrentarse al futuro, a las condiciones de manera igualitaria, sí, pública. ¿Todo es documentado? Sí. Y tercero, ustedes pagan un equipo comunitario que no dé prestaciones, que no esté metido en programas específicos, sino que trabaje con la gallina, que trabaje con los recursos, que trabaje con las administraciones, para que los 3 se impliquen en un proceso que permita afrontar de manera comunitaria las temáticas fundamentales. Y la Caixa ha dicho que sí, y gracias a esto ahora podemos documentar todo esto y podemos demostrar que yo que trabajo con un joven o con jóvenes en un piso tutelado, no puedo asumir el peso del trabajo comunitario. Pero necesito que alguien esté allí fuera, trabajando con los 3 protagonistas de la comunidad, para que mi trabajo específico sea reconocido, se integre con los esfuerzos de otros sectores y que la comunidad se entienda que no es un acto asistencialista, sino que estamos contribuyendo a que una sociedad sea mejor, sea más fuerte, porque cuenta con más personas autónomas y menos dependientes, ¿o no? Y esta es la hipótesis comunitaria. Y la batalla hoy no es decir ahora que todos ustedes tienen que hacer un curso comunitario, sino que cómo hacemos la batalla común de reivindicar que en los territorios haya equipo comunitario, que puedan realizar esta labor comunitaria que integra, apoya, desarrolla lo que desde los diferentes sectores se está trabajando. Esta es nuestra hipótesis y esta es mi propuesta. Y también les cuento una historia. Podría contar 20, pero cuento una, como ha dicho la compañera esta mañana. Vamos a La Coruña, a una zona de La Coruña que se llama Lavagnou. En Lavagnou, hace muchos años, un médico y otra persona, contando conmigo, pusieron en marcha un plan comunitario de Lavagnou. El plan comunitario se estuvo desarrollando muy bien, el ayuntamiento se implicó bastante correctamente, muchos recursos se implicaron y hubo una participación importante de la ciudadanía. Cuando el médico que promovió esto, que se llama Luis Astray, le pasó una cosa terrible. A su familia, una de las hijas, tuvo un tumor cerebral y luego murió. Luis evidentemente se dedicó a la familia y abandonó su compromiso, digamos, comunitario. ¿Me siguen? Una tragedia personal, familiar. Se dedicó a los demás hijos, su mujer, y se le incorporó al trabajo. No, le cuento 2 historias. Se incorporó al trabajo.
vino una señora en la consulta. La señora se fue a la consulta por lo que se llama hoy trastorno del climaterio, una cosa muy frecuente. Y Luis la atendió clínicamente, le dio la receta, le dio consejo, pero cuando la señora se estaba yendo, Luis la volvió a llamar y le dijo, mire señora, aparte de lo que hemos hablado clínicamente, por la cosa que usted me ha contado, yo entiendo que sería importante para usted tener alguna relación, y aquí hay un plan comunitario. En el plan, claro, Luis no seguía siendo activo, pero estaba informado y conocía porque... y dice, aquí en el plan comunitario hay una asociación que se llama La Boura de Mujeres, La Boura, que trabaja el tema de la soledad, intentando el trabajo, y le dijo Luis, señora, ¿por qué no le aconsejo que tome contacto? La señora tomó contacto porque Luis es un buen médico y tenía con él una relación de confianza. Le hizo caso. Se fue a ver el plan comunitario, donde había el equipo comunitario que la orientó para entrar en la asociación La Boura. ¿Me siguen? Nunca más volvió al centro de salud. Nunca más. Y de esto hablamos cuando decimos comunitario. Luis, aparte que había sido implicado, tiene que saber que en su territorio hay un plan comunitario, que hay asociaciones. Y esto no lo va a saber si alguien no trabaja este tema. Sencillamente eso. Si alguien que conoce todos los recursos, que luego organiza reuniones para que se encuentren los recursos, que habla con las administraciones para que entienda que los técnicos que vamos a una reunión, no vamos a tomar un café a perder el tiempo, sino estamos haciendo algo muy fundamental para que mi trabajo se integre con el trabajo de los demás. Todo este es un proceso que no es un proyecto, es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que requiere, yo soy marxista, y te digo que sin trabajo no hay proceso. Y si no hay alguien que trabaja esto y que luego tiene que saber, tiene que tener una hipótesis metodológica, por supuesto que sí, pero que si no hay un trabajo, que yo documento, si no demuestro, si no hago esto científicamente, pero que tengo un trabajo, si no hay trabajo no hay proceso. ¿Y cuánta gente se ha metido en el peso comunitario y luego el peso la ha matado, no? Y luego ha ido 3 veces a la reunión con la asociación de vecinos, pero a la cuarta nunca más, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos dicho a la gente de participar y luego no ha sido posible? Claro, esto requiere un trabajo. Ni se improvisa, ni se hace en 3 días. Requiere un tiempo, requiere un método. Y requiere hacer las cosas documentando los resultados, los cambios, el proceso tiene que estar documentado. Todo. Cuando yo fui a mi primer trabajo en el año 59, yo tenía 3 cosas. No tenía ningún dinero, ninguna prestación. Me lanzaron a un pueblo del sur de Italia en un proyecto piloto de 10 ayuntamientos. Y yo iba con la Olivetti 22. Ustedes, cabrones, ahora tienen ordenadores, ¡tac! Y yo con la letra 22, y con papel copia, y con el papel esto para hacer 3 copias. Y tenía que hacer 3 copias de todo, ¿sabe por qué? Porque era un trabajador comunitario que tenía que documentar todo lo que hacía. Y que tenía que dar cuenta a todo el mundo, no a mi jefa, decir de lo que había hecho, de cómo había gastado mi tiempo y cuáles eran los resultados del trabajo. Y sin eso, sin un trabajo retribuido dignamente, que se dedique a este proceso, los esfuerzos particulares o desde ámbitos específicos están destinados, aparte casos particulares de integración entre recursos que se dan, evidentemente, pero
no son generalizables. Y este es mi aporte a vuestros trabajos. Y decir que ya hay documentación para poder documentar y demostrar la necesidad de equipos comunitarios en ámbitos territoriales en que sean posibles relaciones asertivas, colaborativas, para crear un clima comunitario que yo creo que lo he aprendido no hace mucho y soy muy agradecido a los psiquiatras que me han ayudado. Creo que esta palabra es muy bonita y yo hablo de resiliencia comunitaria. Es decir, de crear un contexto que permita que los esfuerzos particulares sean conocidos, comprendidos y apoyados. Y creo que es el momento de hacer este esfuerzo, porque si no, lo otro, yo ya soy viejo, ya no quisiera ver ya gente que se lanza a la aventura comunitaria a partir de un gran esfuerzo ya que tiene que trabajar desde su ámbito particular, sectorial o específico. Y creo que si no lo hacemos así, el sistema de Estado social, de bienestar, como quieran llamarlo, yo prefiero Estado social, no va a ser sostenible. Sin la integración de las administraciones públicas y privadas, sin la coordinación de los recursos y sin la participación de la ciudadanía, chicos, no va a ser sostenible. Yo creo que me quedo aquí para que podamos dialogar. Muchas gracias. La verdad es que nos has dejado bastante tiempo para el diálogo, Marco. Vamos muy bien de tiempo y bueno, sí que había contemplado, Marco, este espacio, ¿no? Porque sé que le gusta un poco interactuar con todos nosotros, ¿no? Forma parte de la ponencia también, o sea que os invito de verdad a que podáis compartir alguna opinión, hacer alguna pregunta y ampliar un poquito el contenido. Creo que tenemos un inalámbrico, ¿puede ser? Esta sala es dura. Y si no, pues un poquito de pulmón, ¿no? A pleno pulmón lo haremos. Ah, no sé, esto no sé. Bueno, mientras lo buscan nos podemos lanzar directamente a pleno pulmón, que creo que podremos escuchar, ¿no? ¿Sí? Sí, me habían comentado que sí que había, sí. Ahora. Mira aquí. No, aquí primera fila. Bueno, para romper el hielo. Aquí decían que no era necesario el micro, los que me conocen, pero creo que es mejor con micro. A partir de su intervención, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos observado, sobre todo, por ejemplo, en jóvenes extranjeros que llevan relativamente poco tiempo, a lo mejor un par de años en protección y luego pues los tenemos en pisos tutelados con intervención educativa, es que su mundo es muy pequeño, es decir, sus relaciones, su red es normalmente con jóvenes extranjeros de su misma nacionalidad, con unos parámetros culturales, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, vienen de países donde, bueno, pues de pequeño uno con 14 años puede estar trabajando, donde la formación, pues por desgracia, es muy deficitaria y normalmente no es necesaria para trabajar, con unos esquemas culturales muy distintos, y en los que se normalizan situaciones que no son normales en nuestra sociedad, ¿no? Tema de horarios, a lo mejor en algunos casos pues pequeños hurtos incluso, ¿no? Cuando alguno de estos jóvenes, digamos, ha salido de esta dinámica, se ha integrado en alguna entidad social, se ha relacionado con gente
de conciudadanos, a lo mejor algunos extranjeros, otros autóctonos, pero en un ambiente distinto realmente ha habido un salto importantísimo, ¿no? A nosotros nos ha funcionado bastante bien jóvenes que se han integrado en centros de tiempo libre, por ejemplo, que les da otra perspectiva. Pero este paso cuesta muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un joven. En el caso de Cataluña hay una especie como de torres humanas, los castellers, ¿no? Y bueno, pues se integró en un grupo de esos de castellers y duró 3 ensayos o 4, no porque no hubiera una buena receptividad por parte de la entidad, porque era muy buena, pero él nos dijo, es que esto es para gente que trabaja en una oficina. Él entonces trabajaba en la construcción, ¿no? Pero yo trabajo en un tipo de trabajo muy cansado y esto no es lo mío. Y lo dejó. Y es lástima, ¿no? Porque realmente le daba pues un espacio de sociabilidad, de red, de imaginarse espacios distintos a los que veía normalmente. Entonces yo pienso que este es uno de los retos, ¿no? Cómo hacer estas pasarelas para una integración social en una sociedad pues como cualquiera de nosotros que participa de varios ámbitos en su vida, ¿no? Y eso que vale para los extranjeros, en cierto modo también valdría para autóctonos con recorridos de larga institucionalización, aunque es un poco distinto. No me gustaría hacer un diálogo así, es que abrimos y luego... Hola, buenas. Yo quiero hacer una pregunta o que me formule una hipótesis real sobre una situación que es bastante común. En los pisos tutelados, el proceso termina a los 18 años. Entonces, los educadores tenemos una fecha límite para trabajar con el menor y, en caso de ser posible, en el aspecto comunitario. Fecha límite entendida porque a partir de 18, si tienen posibilidad de llegar a un piso de emancipación de tutelados, bien, si no, nos vemos muchas veces apurados. Cuando un menor, su capacidad de resiliencia personal es muy baja, tenemos que trabajar para que esa capacidad aumente y sea capaz de autogestionar sus emociones, gestionar su propia vida, porque muchos vienen dañados de una infancia que no ha sido infancia. Entonces trabajamos en ese ámbito. A la vez, pongamos que tenemos un equipo comunitario eficaz, eficiente y bueno, intentamos que se trabaje en la comunidad, al margen del niño. Porque entiendo que en un principio tendríamos que trabajar con el menor para favorecer esa capacidad de resiliencia y de autogestión de emociones con la comunidad y luego juntarlos los dos. Una vez que has trabajado con los dos, hacer esta inserción. Vale, cuando tenemos esa fecha límite, ¿qué priorizamos y cómo priorizamos este trabajo del menor? Para ser capaz de autogestionar y ser autónomo, ya no a nivel de soy capaz de limpiar la casa, soy capaz de trabajar, sino a nivel autónomo emocional y al mismo tiempo a nivel comunitario si tenemos una fecha límite y ves que se acerca la fecha límite y no estás llegando. La primera aportación, nada, creo que se entendió muy bien y que yo creo que aquí, dentro de ustedes, tiene que haber muchísima gente que ha hecho experiencia y que ha podido ver casos en que personas han hecho su proceso contando con la ayuda profesional y que luego ha tenido un éxito más allá del tiempo en que tuvieron relación, porque conectaron con otras potencialidades comunitarias, evidentemente no del servicio, sino que están fuera del servicio. Así que lo que yo planteo es que esto, asumirlo de verdad y dar fuerza a esto para que se transforme en un elemento estable de continuidad, con lo que contemos en un territorio para todos los casos, ¿no? Creo, ¿no? Que era un poco subrayar que esto seguramente aquí habrá muchísima experiencia de eso y también seguramente muchísima experiencia de que la falta de esto ha impedido otras cosas. Y con relación al compañero, si quiere nos sentamos luego y lo hablamos.
pero es que el planteamiento, un momento, que lo que sí puedo decir con mucha fuerza es que un día en una zona que no diré cuál, viene un compañero, una compañera y me dice: Marco, nosotros no podemos entrar porque trabajamos con niños de 3 a 6 años. Es terrible, ¿sabes? Es terrible. La ley, evidentemente, por motivo de la edad legal, los derechos, hay un elemento, pero el trabajo no termina porque cumple 18 años. Mi teléfono. El trabajo no termina, terminará tu trabajo, pero el trabajo con esta persona continuará en el contexto comunitario a través de otros recursos, pero si no hay esta relación entre los recursos, el drama es que cuando tú terminas, porque la ley, etcétera, no hay continuidad. Y allí es lo que estoy planteando, ¿sabes? Si quieres nos sentamos luego y hablamos en concreto del caso, pero en términos generales lo que estoy planteando es que una cosa son los límites legales y otra cosa son los procesos de la persona, que tú puedes hacerlo hasta cierto punto y tiene que haber alguien que va a continuar con eso. O bien en un recurso técnico o bien en un recurso comunitario. Y por supuesto, yo no he hablado del tema porque está aquí Enrique, pero evidentemente con la crisis del capital, con la crisis económica, con la precarización del empleo, con el tema de lo que tenemos hoy en día, con la dificultad de conseguir trabajo, todo esto, y yo no he tocado el tema, por motivos evidentes, pero no lo olvido. Y así que motivo más para que si no hay trabajo, la comunidad sea de verdad un cuerpo resiliente que contribuya a que la gente no viva en la soledad individual estos temas, sino que los viva en colectividad, en comunidad y en ámbitos que puedan plantear alternativas a lo existente y a la mejora, es decir, lucha comunitaria para el empleo, que hoy en día una de las cosas terribles, perdona, me aprovecho de tu intervención, pero es que me lo ha pedido él, porque como tenemos... A ver, no. Sí, una de las cosas terribles de la crisis económica y de cómo se ha afrontado la crisis es que revela un cambio absolutamente sustancial, y lo puedo decir por la edad que tengo, no por mis conocimientos, sino por mi experiencia. Hasta hace un tiempo, el trabajo, la lucha por el trabajo, la defensa del trabajo, la búsqueda del trabajo, era una lucha colectiva. El trabajo era un factor de unión entre los trabajadores. Y el cambio sustancial que se ha dado con la crisis es que ahora el trabajo parece ser un elemento que divide más que une. Y que la lucha por el puesto de trabajo parece que es a expensas de otros. Que yo compito con otro para buscarme un trabajo. Y este cambio cultural y político es un cambio de una importancia extraordinaria que personalmente considero que no se está planteando así en la batalla política y sindical. Me parece que es un cambio extraordinario. Así que, por ejemplo, que en una comunidad territorial haya iniciativa comunitaria colectiva para que la vivencia de la soledad, la vivencia de la falta de trabajo o de la precarización del trabajo no se viva en la soledad individual, sino se viva en el colectivo, en una comunidad que comprende este tema, me parece un tema absolutamente prioritario hoy, como el tema de la infancia y de la adolescencia. Perdona, teníamos otra intervención arriba. Primero arriba, me parece que era la siguiente intervención. ¿Quién es? Ahí, arriba. Buenos días. A ver, hemos estado hablando sobre todo cuando han hablado del Ministerio, hablaban de hacer visibles a estos chicos. Yo soy invisible para ti, no me ves, Marco. Vale. Me pongo de pie, me da vergüenza.
¿Ya me ves? Vale. A ver, desde el Ministerio hablaban de hacer visibles a estos chavales. Por ahí abajo, la primera intervención que ha habido, hablaban de un poco del aislamiento social de los MENAs. Es un poco, no es de los MENAs solo, o sea, de los menores extranjeros, sino de todo el colectivo de protección. ¿Por qué? Porque están extremadamente protegidos o desprotegidos en cuanto a sus relaciones sociales muchas veces a la hora de ser visibles para la sociedad. El trabajo que realizamos con ellos, los que trabajamos en protección, es un poco sordo, bueno, no sé. Es un trabajo que no se ve, sí, está muy soslayado, va por debajo. Tampoco podemos vender lo que hacemos con los chavales. Vender me refiero a hacerlo público, a dinamizarlo, a sacarlo más a la... Hacemos un montón, todas las actividades que trabajamos con ellos, creo que todos nos caracterizamos por ser muy dinámicos, estar siempre inventando, intentamos aglutinar a todos los sectores sociales, pero nos falta el vendernos, el que la gente conozca cuál es nuestro trabajo. Tú ahora mismo has dicho que tu hija adopta a un niño con 18 o 17 años, que viene del ámbito nuestro. Nadie sabe en qué trabajamos. Es un poco la losa que llevamos encima. Tú también has hablado de... Es un chaval que no ha tenido problemas con la justicia. Parece que todos los chavales tutelados tienen problemas con la justicia. No sé, creo que tenemos que empezar a trabajar haciendo visibles a los menores tutelados para que desde ahí, cuando cumplan 18, poder seguir trabajando con ellos. Gracias. Para no beber mucho el micro, no sé si me saltó alguien, pero aprovecho para intervenir en relación a la ley que ha hecho referencia José Luis. Incluso los que no la hemos leído todavía, aunque la llevamos a la mochila desde hace 2 meses, sí hay 2 cosas que me gustaría relacionar y que son muy significativas en la nueva ley, que no me recuerdo el nombre, lo de la infancia y eso. Y es tanto el aspecto de que a los 18 años no termina la responsabilidad de las administraciones públicas con estos exmenores, el 18+1, que es una condena. Ese aspecto que está recogido en la ley, que hay que desarrollarlo y sobre todo hay que dotarlo de partidas presupuestarias y hay que organizarlo, y yo creo que comunitariamente. Pero además de este aspecto hay otro aspecto que a mí me parece también estupendo, y es el tema de primar o de priorizar o de insistir sobre todo en que estos menores, primar el acogimiento familiar frente a los centros, a las residencias, a los orfelinatos, que también a veces ponemos de moda a base de recortes presupuestarios. Y me gustaría unir las 2 cosas porque yo creo que tienen mucha relación. Y quería, Marco, que me dijeras un poco también cómo verías tú este tema del acogimiento familiar, que evidentemente no cesa a los 18 años y un día, sino que se prolonga en el tiempo. Y es verdad que las familias cada vez son más pequeñas y con más baños en casa, pero todavía hay un modelo de familia que se integra comunitariamente y que hace que esa visibilización, que hace que esa integración, que hace que ese trabajo comunitario, y no de coordinación, sino desde la propia base, permita fundamentalmente que estos menores pasen a la vida adulta acompañados no solamente de un profesional, no solamente de un equipo, me estoy tirando piedras contra mi tejado porque vivimos de ello. Nosotros ahora mismo tenemos tanto centros de menores como pisos destutelados. Pero, ¿y qué trabajo hacemos? Entonces, a mí me parece que es un poco... a mí lo que me preocupa ahí es que las estadísticas hablan de un acogimiento familiar estadísticamente muy alto y realmente muy corto. Llamamos acogimiento familiar a la familia extensa, que es muy barato, que no se le hace ningún seguimiento en muchos casos, que se abandona a los abuelos con los nietos sin ningún tipo de dedicación, ni de integración, ni de trabajo tampoco en la base, a mí me lo parece, y en realidad el acogimiento familiar está todavía por estrenar en España, o a mí por lo menos me da esa impresión. Es verdad que se hacen cada vez más esfuerzos, pero a mí me parece que es un trabajo pequeño. Si somos capaces de invertir nuestro tiempo y nuestro dinero, también se habla mucho de acogimientos profesionales o semiprofesionales para el acompañamiento de estos jóvenes. ¿Cómo se puede, digamos, priorizar eso? Sí, Marco dice que continuamos, pues continuamos. Por ordenar un poquito la participación, tenemos aquí a Raúl ahora en la segunda fila, luego un compañero también por aquí y una tercera intervención en el centro. Igual con esto, y no sé si nos dará tiempo un poquito más, pero de momento seguimos este orden.
Sí. Una cosa muy concreta. Has hablado antes, y entiendo yo, si lo he interpretado bien, has hecho un ataque fuerte al tema de las prestaciones, ¿no? En oposición un poco al trabajo comunitario y a la autonomía. Nosotros, o la mayoría de las entidades que están aquí, durante muchos años hemos reivindicado el que las comunidades autónomas asumieran una prestación para cuando los chavales llegan a los 18 años, tienen que salir del sistema de protección, pudieran tener algo con el que salir, ¿no? Cómo se articula este conflicto, ¿no? entre bueno, les vamos a mandar a la calle, por lo menos mandémosles con esta pequeña prestación temporal acompañada de todo esto, con lo que estoy de acuerdo totalmente en lo que has comentado, pero este conflicto que se da, no sé. Sí, seguimos aquí a mi derecha, por favor. Marco, somos un grupo de Tortosa de una asociación que se llama Blanquerna y queríamos preguntarle si esta panacea de la intervención esta comunitaria y coordinada de todos los servicios es una milonga en Argentina o en Italia esto hay evidencias que ha funcionado. El acogimiento familiar que antes anunciaba en la ley de acogimientos familiares italiana precedió a la española. El afidamento familiar, qué éxito ha tenido la comunidad con ello y si el futuro nos depara el bajar la edad de votar hasta los 16 años y así nos harán un poco más de caso, porque los que han votado y los que votan son los que le han hecho la ley de dependencia y ha sido un sector, pero tienen la prestación que decía, tienen las residencias y nosotros, a ver, quizá tendremos que empezar a votar a los 14 como antes la edad laboral. ¿Cuál es su opinión? Sí, la última ya. Muchas gracias. La verdad que me da un montón de apuro porque somos un montón de gente y creo que seguramente si todos pudiéramos hablar aportaríamos un montón de cosas interesantes. Me sumo al último compañero que se ha presentado, que al final, si no queda la asamblea un poco anónima, yo soy trabajador social de un centro terapéutico de salud mental de menores. Se llama Proyecto Sirio y pertenecemos a Nuevo Futuro. Trabajamos aquí en Madrid con 2 hogares. Uno en la zona sur y otro en la zona norte, Barrio del Pilar y Usera, más o menos. Entonces, bueno, la verdad que por un lado un placer escucharle Marco y saludarle. Y bueno, no tanto una pregunta, sino una reflexión que me hago. Y es que al final el trabajo comunitario en general al final se contrasta con la sociedad tan individualizada que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que es un doble reto para los profesionales que trabajamos en esto, porque no solo tenemos las dificultades de tiempo, de dinero y demás, sino porque la propia sociedad es una sociedad, pues eso, muy individualizada, ¿no? Yo cuando venía en metro, pues solo es un ejemplo, ¿no? Que todos cuando nos vemos en metro, cómo la gente está absorta en su teléfono móvil y de ahí no salimos, ¿no? Y como ese ejemplo, pues creo que todos tenemos muchos ejemplos. En ese sentido, yo creo que al final hablaban también por allí de cómo hacer visibles a los chicos tutelados, extutelados. Yo, en mi opinión y en la experiencia profesional, creo que al final esa visibilización debe pasar por la normalización y esa normalización a su vez exige que no haya tanta visibilización para evitar el estigma de aquel chico que está en el centro de cualquier índole, menor inmigrante no acompañado, centro residencial específico como es el caso en el que trabajo yo de salud mental, etcétera, etcétera, o también discapacitados. Entonces, en ese sentido, pues también creo que el profesional debe tener esa prudencia, ese tacto de que en ese marco de trabajo social, de trabajo comunitario, el chico no sea un títere nuestro, sino que él se integre en ese objetivo que partimos, pensamos, ideamos con él. Porque si no, al final parece que estamos por un lado los profesionales y por otro lado está
nuestro objeto de intervención, que como tú muy bien definías, la idea de trabajo social es, en definitiva, favorecer esa autonomía, una palabra que creo que está de moda y ojalá esté de moda de verdad, para bien, para nuestros chicos extutelados, ¿no? Por otra parte, también hablan de las prestaciones y yo, por ejemplo, también me gusta mucho lo que hablabas de que la ley es una cosa, la aplicación es otra. Nosotros tuvimos la suerte de recibir a Salomé Adroer, que hoy no ha venido, en una visita que ella, en su apretadísima agenda, pudo venir al hogar a conocernos, y ahí ella incidía un poco en relación a esta ley, en la que, por un lado, iban a favorecer el acogimiento familiar, no tanto el residencial. Eso iba a suponer un ahorro de coste, ya que el residencial es mucho más caro que el familiar, y por otra parte también defendía el hecho de que el residencial fuera en núcleos más pequeños. Yo también tengo la gran fortuna de que donde trabajo somos 2 hogares con 9 plazas para cada hogar. Eso para los políticos y los... Bueno, me quedo ahí. Es un gasto tal vez excesivo, porque un equipo donde hay un psiquiatra, unos psicólogos, un trabajador social, unos educadores, pues oye, la ratio debería ser de otra forma. Pero la realidad es que en esos entornos donde el ambiente es de hogar, por eso nosotros particularmente le llamamos hogar, y no nosotros, sino los mismos chicos, nos damos cuenta de que eso ya es el primer elemento de cambio, de reparación. También habla un compañero por ahí del daño en el que han tenido en su infancia, pues en eso también se repara, ¿no? Esa experiencia de algo tan sencillo como poner la mesa, hacer los deberes en compañía de un adulto que te conoce, que sabe que se te dan mal las matemáticas, que te acompaña a fútbol o a catequesis o a baile, a la actividad escolar que sea. Pues en definitiva yo tengo la esperanza, un poco ilusa seguramente por lo que tú bien decías, que la ley es una cosa, la aplicación es otra, que esta ley realmente pueda favorecer pues eso, ¿no? Acogimientos residenciales en núcleos pequeños y también muchos familiares, que en España por desgracia pues estamos bastante a la cola. Y por último, bueno, también por ejemplo, y ya hasta acabo, perdonad que me demore, sí que yo ahora en este trabajo de transición desde los 18, porque también tenemos esa traba tan grande, en la que a los 18 ya se tienen que marchar del hogar y el duelo que hacen a veces no lo pueden elaborar en el tiempo, entonces nos encontramos con chicos que se marchan, hay gente que lo llama escapada, fuga, creo que los centros debemos tener esa vocación de hogar, de casa, entonces será si acaso una salida sin permiso, en la que se escapan a casa de un amigo, de un conocido, de no sé quién. Pues nos hemos encontrado con chicos que en esta transición de los 17 a los 19, o sea, la mayoría de edad, pues no han sido capaces de elaborar ese duelo y antes de hacerlo con normalidad, pues han marchado antes y han cumplido los 18 años fuera no solo de nuestro hogar, sino fuera del sistema de protección, incluso aquí en la Comunidad de Madrid, la ahora llamada Dirección General de la Familia del Menor, pues al final no tiene alcance para seguir protegiendo, acompañando y ayudando a estos chicos. Y al final sí que nosotros nos vemos, yo hablo un poco a título particular, en la obligación moral, personal y profesional de sí que hacer todo lo posible, a pesar de que los recursos económicos no sean todos los necesarios, en seguir apoyando a estos chicos, pese a que ya no están oficialmente dentro del recurso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ha habido una actualización de la ley de la renta mínima, que creo que ha sido un acierto, porque antes solo se cobraba a partir de los solo se podía solicitar a partir de 25 años, y pues la semana pasada fui con una chica de nuestro hogar que cumple 18 años el 12 de este mes, está cagadita de miedo, como es normal. Hay que normalizar también ese miedo a emanciparse, porque con 18 años yo creo que cada uno de nosotros tampoco tenemos todas las habilidades, a pesar de haber tenido una infancia estupenda y tal, pero nadie está capacitado con 18 años a enfrentarse a la vida por sí solo, ¿no? Entonces, normalización ante la situación y tal. Entonces, esta chica decía, jo, qué bien que pueda disponer de este dinero para que mientras que vivo en esta residencia, que ya va a ir a una residencia de la Dirección General de la Mujer, pues pueda ir tirando para poder seguir estudiando. Entonces yo creo que se trata un poco de que seamos críticos no solo con el marco general, sino también con nuestra propia intervención, ¿no? Y por último, de verdad acabo ya, para tu consuelo, aquí en Madrid, por ejemplo, en Usera, se ha movido, que igual aquí hay alguien, no lo sé, pero bueno, en Usera se ha movido un grupo muy interesante de trabajo comunitario, en el que se están fomentando reuniones mensuales con todos los recursos de todo el distrito, culturales, juveniles, residenciales, incluso policía municipal, agentes tutores,
y en el que se están creando unas sinergias, unos resultados, una experiencia maravillosa, que ojalá se pudiera aquí en Madrid, que es donde yo trabajo, se pudiera llevar a cabo a todos los distritos y la verdad que está siendo genial el resultado, el trabajo, la experiencia y bueno, pues un poco eso. Muchas gracias. Bien, cerramos aquí la ronda de aportaciones y preguntas para que Marco pueda comentar y responder. Yo lo he dicho al inicio, no voy a entrar en las cuestiones que usted plantea, solo puedo decirle que si voy contigo a tu territorio y me siento contigo en tu territorio y me cuenta lo que están haciendo y yo conozco el territorio, te digo que ya buscaremos el camino donde la comunidad puede ser un aporte importante al trabajo que tú estás haciendo. Y lo último que acaba de decir, me gustaría que informaran de eso, que esta experiencia se generalizara. El compañero preguntaba cómo es el drama de estas cosas, es que no se han generalizado. Hay experiencias positivas que quedan aisladas porque no se han llevado a niveles políticos, no se han generalizado en la sociedad para que las experiencias positivas sirvieran para influir en todos los demás. Y esto es así porque estas áreas son invisibles y no las hacemos, y conecto con el compañero. Y por esto en el proyecto ISI, que no es una panacea, compañero, perdona, pero panacea no me gusta el término, es una hipótesis de trabajo que estamos documentando y que ahora van a salir 5 volúmenes y podremos decir cierta cosa con cierta consistencia. Que estos trabajos, si no los hacemos visibles y si no los documentamos y si no los hacemos públicos, lo siento, al final quedan reducidos al voluntarismo de los profesionales, a la experiencia local, pero yo he dicho hoy que tenemos que hacer política. Y la política es generalizar esto y demostrar que esto es más barato, que esto es mejor y que esto es sostenible y que lo otro... Y el tema no es, por favor, y yo no estoy pensando en decir la lucha por las prestaciones. Decía que un análisis de lo que hemos hecho teníamos que haberlo hecho antes del recorte de las prestaciones, porque ya en el modelo como se ha implementado había errores que había que rectificar y no confundir esto con el recorte de las prestaciones. Por supuesto que es evidente que un trabajo como el de ustedes sin prestaciones es imposible, pero el trabajo del equipo comunitario no tiene prestaciones, es un trabajo de relaciones, de construir relaciones que no existen, porque el compañero decía que yo antes no he querido, que pienso que una charla no puede durar 1 hora y media, de verdad, es muy complicado, pero sí me pongo a disposición de Ricardo y de la organización para sentarnos ya en un seminario de trabajo, gratuito, sin cobrar. Sentémonos y hablamos... Tomo la palabra, Sí, tomo la palabra. Sentémonos y hablamos de las cosas que están diciendo los compañeros, hipotizamos casos, veamos situaciones y buscamos itinerarios comunes, ¿sabes? Estoy seguro que sería fantástico hacerlo y me encantaría. Una de las pocas experiencias que tuvimos en Canarias demostró clarísimamente con el programa El Patio en 2 barrios del Ayuntamiento de Telde, que ahora se ha inundado y que esperemos poder seguir trabajando allí. Ya tuvimos solo 6 meses de colaboración con el servicio y pudimos demostrar que los chicos que participaban en esto, integrados en un proceso comunitario, los resultados fueron inmediatos. Y que había toda la colaboración del conjunto de recursos que operaban en el territorio. Porque esta mañana nos he dicho que España es el país del mundo que tiene más recursos desconcentrados en el territorio. No hay ningún país del mundo que tenga un equipo de atención primaria, los equipos educativos de los centros escolares públicos y también privados, los servicios sociales desconcentrados en la gran mayoría de los ayuntamientos en el territorio, muchas ONG que trabajan en el territorio, muchos recursos están físicamente en el territorio, pero no se relacionan.
Sí que este es un tema absolutamente clarísimo, que no es la panacea, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad que el trabajo de uno aislado del contexto va a ser mucho menos productivo y quien paga la consecuencia son. Y con relación al tema de la familia, a ver quién va a estar en contra de eso. Por supuesto, pero ¿sabe qué les digo? Que yo me preocupo de muchas familias que hoy en día no están en condiciones en una comunidad de dar garantía de que sus miembros puedan desarrollarse en condiciones igualitarias. Porque los procesos están pasando a través de muchas familias que antes podían y hoy no pueden. Y que los procesos sociales innatos están creando lo que a mí no me gusta hablar yo hablo de dicotomización social. Sectores sociales que pueden garantizar, familias que pueden garantizar a sus hijos unos mínimos que le permiten competir en el sistema capitalista actual y familias que no pueden asegurarlo. Y esto no tiene nada que ver con la familia que van a acoger, no, la familia